comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Tras más de medio siglo de violentas rupturas institucionales, la Argentina venció su propia historia y eligió inaugurar su periodo democrático más extenso. Vamos a constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior. Echamos a andar el camino a una democracia plena, sin restricciones ni proscripciones, abierta y competitiva, ejercida por una ciudadanía que tiene como horizonte vivir en paz bajo el imperio de la Constitución y de la ley. Señores jueces, nunca más. Pero no hay horizonte sin pasado. Allí estaban aún los crímenes de la dictadura. Entonces, nuestra democracia tomó su decisión más importante: juicio y castigo a los culpables. Y así nos dimos un nuevo rostro, el de una comunidad política donde la defensa y protección de los derechos humanos es un fundamento irrenunciable. Y decidimos ir más lejos que ningún otro país para juzgar los delitos de lesa humanidad, con un modelo para otras geografías que dice que no hay camino democrático sin memoria, verdad y justicia. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. En los primeros años se jugó una partida entre el pasado y el futuro, entre la fuerza de las armas y la soberanía del pueblo, entre el Estado de Derecho y su negación. Pero las intenciones de la democracia estaban claras desde el mismo comienzo de la transición. Los responsables de cuestionar la decisión de la sociedad argentina de vivir en paz debían enfrentar el peso de la institucionalidad y la ley. Gobernar en democracia no es sencillo, porque toda decisión responde a una única pregunta: ¿qué tipo de sociedad queremos ser? Argentina sigue teniendo dificultades para protegerse a sí misma de una situación económica y productiva cada vez más difícil y disfuncional, que aleja una respuesta que hable de trabajo, educación y salud de calidad, de seguridad urbana y de protección contra toda forma de violencia. Todos los sectores tienen derecho a manifestar sus intereses y reclamos, pero la democracia debe proteger especialmente a quienes menos tienen, a quienes la miran y le preguntan: ¿cuánto tiempo más llevará? Nuestra democracia y el mundo del trabajo aún tienen cuentas pendientes. Aunque en algunos periodos el empleo formal mejoró, hoy su rostro es el de la informalidad y la precariedad, el de la exclusión y el de trabajadoras y trabajadores formales pobres, con hiperinflación, con desindustrialización, con devaluación. En el 2001 y con la pandemia, nuestro país respondió a la pregunta sobre qué sociedad queremos ser cuando nuestra gente no tiene trabajo, con la respuesta de la protección social. Esa que bastardeada y criticada, aunque siempre perfectible, es la red que enlaza a jefas y jefes de hogar, a infancias, a juventudes y a quienes nos precedieron en la construcción del país con su trabajo formal, doméstico, rural, familiar. Proteger es cuidar. Si la democracia no cuida, la vida de millones de personas en nuestro país no sería posible. También en estas 4 décadas vivimos grandes festejos y enormes alegrías. El talento argentino, la capacidad de afrontar las dificultades, de lograr triunfos heroicos en base al esfuerzo colectivo, son siempre una fuente de esperanzas. Es lo que nos hace sentir que todavía hay un futuro posible para un país que se pueda pensar en unidad, con identidad y con metas. La democracia argentina mejoró el funcionamiento de sus instituciones. Avances hubo y muchos, nunca exentos de obstáculos. Se eligió el diálogo y el consenso para tener una nueva constitución que receptara derechos de nueva generación, mecanismos de participación ciudadana, reglas de juego claras. ¿Quedan cosas por corregir? Seguro, pero esas acciones diseñaron un país dentro de la ley para que nunca más estuviera al margen de ella.
La violencia no fue totalmente erradicada. A veces son mafias y grupos inescrupulosos, a veces la inseguridad urbana, otras diferentes formas de violencia institucional. Si la democracia tiene enemigos, esos son los poderes ocultos que con dinero y ramificaciones por doquier tienen un denominador común: una inaceptable impunidad que no debemos permitir. La Argentina no está ni estará solo en el planeta. Forma parte de un mundo cada vez más pequeño e interconectado. Lo vivimos duramente con los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, pero también en los intentos de dialogar entre democracias, de construir acuerdos, de sentar bases para un mundo menos violento y más pacífico. Democracia es también sociedad civil. Las organizaciones sociales son tejedoras de lazos allí donde hay una tensión entre gobernantes y ciudadanía, entre el Estado y la titularidad de derechos. Y en esta brecha, y en la necesidad de que los gobiernos rindan cuenta de sus actos, en 1989 nace Poder Ciudadano, solo un punto en una red más amplia, la de un espacio cívico rico y diverso que, desde perspectivas de derechos, interpela al poder y a la ciudadanía y funciona como tejido conectivo cuando la trama social parece desmembrarse. Democracia es derechos políticos ejercidos en elecciones donde compiten partidos de forma libre, limpia y justa. Derechos que son la columna vertebral de la convivencia pacífica y que son poder de decisión en nuestras manos para proyectar el futuro. Democracia es derechos que se reconocen, se expanden y que pueden ejercerse de manera efectiva. Espacios de libertad para que las personas decidan de manera soberana sobre su propia vida. Y sin embargo, a pesar de los problemas, las crisis, los enfrentamientos, el sinsentido, la democracia argentina sigue en pie. Por eso debemos defenderla en cada acto y en cada palabra. Por eso debemos creer en ella y en la Argentina, porque la democracia es toda nuestra. 40 años.